La zona de guerra llevaba allí 17.000 años y nadie esperaba que cesara jamás, porque guerras como esta nunca cesaban y todo el mundo lo sabía. Pero nadie se lo había dicho aún a la humanidad porque la humanidad era nueva en la galaxia y aún estaba aprendiendo cómo funcionaban las cosas allí, en la profunda oscuridad entre las estrellas, donde antiguas civilizaciones luchaban por cosas por las que apenas recordaban haber luchado ya. Pero seguían luchando de todos modos porque parar parecía imposible y empezar parecía algo que había sucedido hacía tanto tiempo que las razones ya no importaban. Solo importaba la lucha y la muerte, y el ciclo interminable de ataque y contraataque que se había vuelto tan natural como respirar para las 12 especies atrapadas en este conflicto permanente por 47 sistemas estelares que pendían en el espacio como una herida que no sanaría. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de su nave y observó cómo los sensores se iluminaban con advertencias de que algo enorme se aproximaba. Y su oficial de sensores, Lisa Grant, levantó la vista desde su puesto con los ojos muy abiertos y le dijo que había 400 naves luchando entre sí a tan solo 3 años luz de distancia. Morrison sintió un vuelco en el estómago al ver que la humanidad solo contaba con 60 naves en toda su flota. Y allí estaban 400. Enfrascadas en combate como si fuera un día cualquiera. Lisa seguía leyendo cifras y datos mientras Morrison intentaba comprender en que se había metido en lo que se suponía que era una simple misión de cartografía para explorar nuevos sistemas y encontrar vecinos pacíficos. Ryan Cole se acercó a Morrison y el comandante mayor, de pelo gris y ojos cansados, dijo que debían dar la vuelta inmediatamente porque esa no era su guerra y no estaban preparados para afrontar la locura que se avecinaba. Pero Morrison dudó porque algo no le parecía bien. No mal en el sentido de peligroso, sino mal como un error que todos seguían cometiendo porque olvidaban que había otra manera. Y Morrison había dedicado su vida a estudiar la historia de la humanidad y sabía que los humanos también habían creído que sus guerras nunca terminarían. Hasta que alguien decidió que debían terminar y lo hizo posible. Morrison les ordenó contactar con la baliza de la Asamblea Galáctica y preguntar qué estaba sucediendo. Y la respuesta llegó rápidamente. De un nervioso alienígena insectoide llamado Keel Terin, quien les ordenó regresar de inmediato porque más adelante se extendía la zona en disputa donde 12 civilizaciones habían estado luchando durante 17.000 años sin solución alguna. Y no se permitían nuevos participantes, la guerra se aceptaba como algo permanente, como una tormenta que nunca amainaba. Morrison preguntó si alguien había intentado detenerla. El Keel Terin emitió un sonido parecido a una risa amarga y dijo que se había intentado de todo y nada había funcionado, y que la guerra se autosostenía, con recursos que alimentaban el conflicto. Y poblaciones nacidas en combate que no conocían otra cosa. Morrison afirmó que todo podía detenerse, y el Keel Terin respondió que esa era la opinión de alguien que jamás había conocido la guerra de verdad. Y cortó la transmisión, dejando el puente en silencio. Ryan repitió que debían marcharse porque esto no era problema de la humanidad. Pero Morrison seguía pensando en el siglo XX, cuando la humanidad se había autodestruido 2 veces. Y todos decían que así eran las cosas hasta que dejaron de serlo. Y se preguntó si estos alienígenas habían olvidado que las guerras podían terminar si alguien era lo suficientemente valiente o estúpido como para ponerles fin. Lisa consultó datos tácticos que mostraban 7 sistemas con escaramuzas y ataques constantes, pero sin frentes claros ni objetivos más allá de negar territorio a los enemigos. Su tecnología era avanzada, pero sus tácticas parecían obsoletas, como si estuvieran librando una guerra de desgaste tan larga que habían olvidado lo que significaba ganar. Y Ryan repitió que esta no era su guerra, y que solo eran 4 naves contra 400. Morrison se giró hacia su tripulación y les ordenó trazar un rumbo hacia la zona en disputa. Ryan protestó en voz alta, diciendo que era una locura. Pero Morrison dijo que no iban a luchar contra nadie. Iban a detener a todos. Y Ryan lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero Morrison había tomado su decisión, porque a veces lo más importante era negarse a aceptar que algo era imposible. Y la humanidad no llevaba suficiente tiempo en el espacio como para saber que algunos problemas se suponían irresolubles. Y tal vez esa era su ventaja. Las 4 naves humanas cruzaron a la zona de guerra 3 horas después, con Morrison a la cabeza en su nave, seguido de otras 3. E inmediatamente 37 naves alienígenas les apuntaron con sus armas. Morrison ordenó a todos que bajaran los escudos y apagaran las armas porque necesitaban parecer inofensivos. Ryan dijo que eso era un suicidio,
pero Morrison dijo que era diplomacia. Entonces apareció en pantalla el primer comandante alienígena exigiendo que se marcharan o serían destruidos. Morrison se irguió y dijo que quería hablar con todos los líderes de las facciones porque la humanidad estaba allí para poner fin a esta guerra. El comunicador alienígena. Ander rió y dijo que en una zona de guerra no se hablaba, solo se sobrevivía. Pero la voz de Morrison se endureció. Y dijo claramente que hablarían con cada líder o los alienígenas podrían atacar y demostrar que estaban demasiado perdidos para salvarse con la comunicación cortada. Y por un momento no pasó nada hasta que Lisa informó que 12 facciones diferentes estaban intentando contactarlos a la vez. Y Morrison sonrió levemente y le dijo que las pasara a todas. Simultáneamente. El caos estalló con 12 especies gritando en diferentes idiomas a través de sistemas de traducción, y algunas amenazaron con violencia, mientras que otras exigieron explicaciones, y unas pocas simplemente querían saber qué creía la humanidad. ¿Qué podía lograr? Morrison esperó a que se calmaran, luego levantó la mano y dijo que transmitirían las coordenadas de una reunión neutral, y que cada facción enviaría un representante, desarmado, para discutir el fin de la guerra. Un alienígena con aspecto de serpiente, llamado Sepr, siseó y preguntó por qué alguien escucharía a una especie apenas lo suficientemente joven como para haber abandonado su sistema solar. Morrison respondió con una sola palabra: perspectiva. Explicó que todos habían estado luchando durante tanto tiempo que habían olvidado cómo era la paz y que las guerras realmente terminaban. Pero la humanidad lo recordaba porque era joven y aún no lo había olvidado. Otro comandante lo llamó locura, pero Morrison dijo que tal vez fuera locura, pero también una oportunidad. Y creía que, en el fondo, todos estaban cansados y querían que terminara, pero no sabían cómo. El silencio se apoderó de todos los canales de comunicación. Finalmente, el primer comandante alienígena habló de nuevo y dijo que asistirían a la reunión, pero que no creía que la humanidad pudiera terminar una guerra que nadie podía terminar. Y uno a uno, los demás comandantes asintieron con escepticismo y duda en la voz. Pero todos estuvieron de acuerdo. Y. Morrison sintió que el corazón le latía con fuerza porque el primer paso estaba dado. Y ahora venía la parte difícil: cumplir su promesa de poner fin a 17.000 años de guerra con tan solo palabras y esperanza. Y la obstinada negativa humana a aceptar que algo fuera realmente imposible. La reunión tuvo lugar en una antigua plataforma orbital, que solía ser un puesto comercial antes de que la guerra lo consumiera todo y convirtiera la paz en un recuerdo lejano. Y. 12 representantes entraron en la sala de conferencias, cada uno representando a una especie que había estado matándose entre sí durante más tiempo del que existían la mayoría de las civilizaciones. Y Morrison los observó entrar con sus escoltas. Y sus miradas suspicaces, sus cuerpos que cargaban con el peso de incontables generaciones de guerra como una carga que no podían soltar aunque quisieran, porque nadie recordaba cómo. Morrison se puso a la cabecera de la mesa y esperó a que todos se sentaran. Lisa se colocó a su lado con la mano cerca de su arma. A pesar del acuerdo de que esto sería pacífico, Ryan se había quedado en la nave, listo para evacuarlos si las cosas se complicaban. Cuando los 12 representantes se acomodaron, Morrison les agradeció su presencia y les dijo que sabía que no era fácil. Un enorme alienígena con aspecto de oso, llamado Cartax, de la especie Vix, resopló y le dijo que se saltara las formalidades y explicara qué creía la humanidad que podía lograr. Morrison asintió y formuló una pregunta sencilla: si alguno de ellos recordaba realmente por qué había comenzado la guerra. Se hizo el silencio y los representantes se miraron entre sí. Morrison vio algo fugaz en sus rostros que podría haber sido incertidumbre, duda o la incómoda constatación de que no lo sabían. Una zafra de aspecto serpentino y fluido llamada Silt dijo que la zona pertenecía a sus ancestros y que solo buscaban reclamar lo que les pertenecía. Pero Cartax gruñó que los Vix habían descubierto los sistemas primero y que todos los demás eran invasores. Un ser cristalino llamado Falier, de la especie Ortani, alzó un apéndice brillante y afirmó que la evidencia arqueológica demostraba que sus precursores habían construido los primeros asentamientos. La sala estalló en un clamor generalizado, con todos gritando a la vez, citando antiguas afirmaciones, agravios históricos y pruebas contradictorias. Morrison dejó que la discusión continuara durante un minuto entero antes de golpear la mesa con la mano. El sonido seco resonó en el caos y dijo en voz baja que acababan de darle la razón, pues ninguno se ponía de acuerdo sobre el motivo de la guerra. Morrison se inclinó hacia adelante y su mirada recorrió a los alienígenas reunidos. Afirmó que ninguna de esas razones importaba ya. Sillert siseó que sus ancestros habían muerto por esta causa y que su sacrificio era valioso. Pero Morrison dijo estar seguro de que cada generación se había dicho lo mismo, que luchaban por algo noble,
algo por lo que valía la pena morir. Preguntó cuántas generaciones habían vivido y muerto en esta guerra. Falier respondió que aproximadamente 800 generaciones de Ortani habían transcurrido desde el inicio de la guerra. Morrison repitió el número lentamente y dijo, 800 generaciones nacidas en guerra, criadas en guerra y muriendo. En guerra, sin conocer nada más. Y le preguntó a Falquier si creían que a la generación 800 le importaban las mismas cosas que a la primera. Falquier se quedó pensativo y dijo que no lo sabían. Morrison dijo que sí lo sabía. Y que no les importaba porque los agravios originales habían quedado sepultados bajo siglos de nuevos agravios. Y cada ataque creaba una nueva razón para luchar. Y cada derrota exigía venganza, y la guerra había dejado de tratar sobre aquello por lo que luchaban para convertirse enteramente en una cuestión de contra quién luchaban. Cartack golpeó la mesa con el puño y dijo que Morrison no entendía y que no podían simplemente perdonar lo que les habían hecho. Pero Morrison dijo que no pedía perdón. Les pedía que fueran prácticos y que analizaran sus recursos y poblaciones, y el costo de la guerra. Y presentó proyecciones que mostraban que, si la guerra continuaba, la zona en disputa se agotaría en 2000 años y todo por lo que habían luchado no valdría nada. Y eso suponiendo que nadie escalara a armas capaces de destruir planetas enteros. Los representantes observaron los datos en silencio. Siltre rompió el silencio y preguntó qué proponía Morrison y si debían simplemente rendirse y entregar lo que les pertenecía por derecho. Morrison respondió que no. Propuso que lo compartieran, dividieran la zona en áreas económicas neutrales, establecieran un gobierno conjunto y crearan acuerdos comerciales que beneficiaran a todos y convirtieran el campo de batalla en un mercado. La sala estalló en risas burlonas. Carrack dijo que era imposible, porque jamás confiarían en que sus enemigos honraran tales acuerdos. Morrison dijo, entonces no confíen entre ustedes. Confíen en la humanidad. Las risas cesaron y Cartax preguntó qué quería decir. Morrison explicó que la humanidad actuaría como árbitro neutral. Para hacer cumplir los acuerdos, mantener la paz y asegurarse de que nadie hiciera trampa y que todos se beneficiaran por igual. Y Falier preguntó con genuina curiosidad por qué la humanidad haría esto y qué ganarían. Morrison sonrió y dijo, acceso, comercio y amistad, porque la humanidad era nueva y necesitaba aliados, socios y oportunidades, y esto les brindó las tres cosas. Además, pudieron demostrar que se podía confiar en los humanos. Carax preguntó qué sucedería si se negaban. La expresión de Morrison se endureció y dijo, entonces la humanidad se aseguraría de que nadie obtuviera la zona en disputa. Los delegados lo miraron incrédulos. Alguien dijo que Morrison se atrevía a amenazarlos. Pero Morrison dijo con calma que no estaba amenazando. Les ofrecía una elección entre paz y prosperidad o destrucción mutua. Porque los humanos habían estado exactamente donde estaban estos alienígenas ahora y habían librado guerras que parecían interminables. Y habían odiado a enemigos que creían que nunca podrían ser perdonados, y habían encontrado una manera de detenerse. Morrison se puso de pie y su voz se hizo más firme. Dijo que a veces la única manera de terminar una guerra era hacer que continuarla fuera más costoso que detenerla. Les dio un ultimátum de 48 horas para acordar un marco de paz. Si no aceptaban, la humanidad destruiría sistemáticamente todos los recursos valiosos de la zona, dejándola sin valor y abandonándolos a su suerte. Sillerit dijo que Morrison estaba fanfarroneando, pues la humanidad carecía de la capacidad. Morrison asintió a Lisa, quien mostró una pantalla táctica con naves humanas dispersas por la zona. Al parecer, había 40 naves con armamento apuntando a planetas, operaciones mineras y centros agrícolas. La pantalla era en su mayoría falsa, con imágenes fantasma de sensores e ilusiones cuidadosamente elaboradas. Pero los alienígenas lo desconocían y vieron lo que parecía ser todo el ejército humano desplegado en la operación. Carax susurró que Morrison estaba loco. Morrison admitió que tal vez lo estuviera, pero también que hablaba en serio. Tenían 48 horas para decidir entre la paz o la nada. La sala quedó en silencio. Los delegados se miraron entre sí. Y Morrison podía verlos. Calculando probabilidades, considerando posibilidades y preguntándose si la humanidad estaba realmente lo suficientemente loca como para destruir. Todo solo para demostrar algo. Y la verdad era que Morrison no sabía si realmente podría hacerlo. Pero sabía que la incertidumbre era su mejor arma, porque estos alienígenas no sabían de lo que eran capaces los humanos y que el miedo los impulsaría a la mesa de negociaciones. La reunión terminó. Sin respuestas inmediatas, pero Morrison había sembrado la semilla,
y ahora tenía que esperar y confiar en que 17.000 años de agotamiento superaran 17.000 años de odio. Y mientras los delegados salían, Fal se acercó en privado y le dijo a Morrison que habían descubierto algo sobre la zona que nadie comprendía, tecnología antigua enterrada a gran profundidad, que podría ser más que simples artefactos valiosos. Y Morrison sintió un escalofrío porque algo en la voz de Faller sugería que aquello era importante. Pero no había tiempo para explorarlo ahora, porque el tiempo apremiaba y todo dependía de lo que sucediera. En los próximos 2 días, habían transcurrido 36 horas desde que Morrison dio el ultimátum y el puente de su nave se sentía como una olla a presión, con todos vigilando los sensores y esperando que algo sucediera. Lisa seguía informando del aumento de las comunicaciones entre las facciones, que hablaban entre sí más que nunca en la historia registrada. Ryan preguntó si estaban formando un frente unido contra la humanidad. Pero Lisa negó con la cabeza y dijo que los canales eran diplomáticos, no militares, lo que significaba que estaban negociando entre sí. Morrison sintió que la esperanza se vislumbraba, porque sí estaban hablando, entonces tal vez estaban considerando la paz. Ryan apartó a Morrison y le dijo que los otros comandantes de la flota se estaban poniendo nerviosos y haciendo preguntas sobre las armas que supuestamente la humanidad había desplegado. Preguntas que Ryan no podía responder porque las armas no existían. Ryan preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que alguien descubriera el farol, y Morrison admitió que probablemente ya lo habían hecho. Pero la incertidumbre los mantenía cautelosos. Y la verdadera pregunta era, ¿qué sucedería cuando expirara el plazo? Porque la humanidad no podía destruir la zona, pero sí hacer creer a los alienígenas que estaban a punto de hacerlo. Y a veces la amenaza era más poderosa que la acción. 40 horas después, todo cambió cuando Lisa irrumpió en la sala de espera, diciendo que los Ortani querían hablar en privado. Morrison le dijo que los pasara, y la forma cristalina de Faller apareció, diciendo que su pueblo deseaba aceptar la propuesta. Morrison mantuvo la voz firme y les pidió que explicaran. Faller dijo que los Ortani habían estado luchando durante 800 generaciones, habían sufrido grandes pérdidas, su población había disminuido y sus recursos se habían agotado, y seguían luchando porque temían que detenerse significara rendirse, y rendirse significaría la extinción. Faller dijo que la propuesta de Morrison ofrecía una tercera opción, la supervivencia mediante la cooperación en lugar de la dominación. Morrison preguntó si entendían que esto implicaba compartir territorio con los enemigos. Faller respondió que sí, y que la confianza debía construirse con el tiempo. Pero Morrison les había preguntado durante la reunión si recordaban por qué luchaban. Faller había pasado 36 horas investigando sus archivos intentando encontrar la respuesta, pero no lo logró porque la causa original se había perdido bajo capas de conflictos posteriores. Y luchaban porque siempre habían luchado y no sabían cómo parar. Morrison agradeció a Faller su valentía y, tras finalizar la transmisión, Ryan dijo, 1 menos, quedan 11. Pero Morrison dijo que con 1 bastaba, porque la primera deserción había roto el Frente Unido. Ahora los demás se preguntaban quién más consideraba la paz, y la duda se propagaría como un virus entre su certeza. Durante las siguientes 6 horas, 3 facciones más contactaron en privado con los Kelarin, los Seprati y otra especie llamada Taline, expresando cada una, con cautela, interés. Cada conversación siguió el mismo patrón de escepticismo, dando paso a una esperanza cauto y preguntas sobre seguridad y cumplimiento de la ley, así como confesiones de cansancio bélico ocultas tras un lenguaje diplomático. A las 47 horas, 10 de las 12 facciones habían acordado el marco, y solo los Vix y otra especie llamada Sorcati guardaban silencio, un silencio cada vez más notorio. Lisa informó que sus flotas se movían una hacia la otra, pero no en formaciones agresivas, sino que parecían estar posicionándose para una reunión. Morrison sintió un escalofrío, preguntándose que estarían planeando juntas las 2 facciones más intransigentes y si rechazarían la paz e intentarían continuar la guerra solas. 1 hora después, a solo 15 minutos del plazo, llegó una transmisión de Cartax. Su enorme figura llenó la pantalla y sus 3 ojos se fijaron en Morrison. Dijo que los Vix y Sarkati habían deliberado y llegado a una decisión. Morrison se preparó para el rechazo, pero Cartax dijo que aceptarían el marco de paz con condiciones. Morrison sintió cómo la tensión se disipaba y preguntó qué les había hecho cambiar de opinión. Cartax emitió un sonido parecido a una carcajada y dijo que se habían dado cuenta de algo. Los Vix y los Orcati habían sido enemigos durante más tiempo del que existía la mayoría de las especies, habían luchado en incontables campos de batalla y se habían infligido terribles pérdidas mutuamente. Y, sin embargo, cuando se reunieron para discutir el ultimátum de Morrison,
descubrieron que podían hablar civilizadamente, negociar y encontrar puntos en común en su oposición a la humanidad. Cartax hizo una pausa y dijo, si pudieron hacer eso siendo enemigos, quizá podrían hacerlo siendo otra cosa, y valía la pena intentarlo. Morrison le dio las gracias en voz baja y dijo que su sabiduría les daba esperanza para lo que vendría. La firma formal tuvo lugar 3 semanas después en la misma plataforma donde Morrison había presentado su ultimátum. Pero ahora el ambiente era completamente diferente, con un optimismo cauto que reemplazaba la sospecha. Y los 12. Las facciones enviaron a sus más altos funcionarios y representantes, quienes se habían estado matando entre sí durante 17.000 años y ahora se encontraban uno al lado del otro, preparándose para firmar un documento que pondría fin a la guerra más larga de la historia galáctica. El acuerdo era integral. La zona se dividía en sectores económicos gestionados conjuntamente y los recursos se compartían según las necesidades de la población. La humanidad actuaba como árbitro neutral con autoridad para investigar las disputas y a cualquier facción que lo infringiera. El acuerdo se enfrentaría a sanciones por parte de todos los demás, y Morrison observó cómo cada representante firmaba. Sus expresiones oscilaban entre el alivio, la incertidumbre y algo que podría haber sido esperanza. Cuando se colocó la última firma, la sala estalló en un aplauso contenido que reconocía que algo significativo había ocurrido. Tras la ceremonia, Fallier se acercó a Morrison en privado y le dijo que habían descubierto algo durante la investigación sobre los orígenes de la guerra. Morrison preguntó de qué se trataba, y Fallier explicó que la zona contenía tecnología antigua enterrada en las profundidades de uno de los planetas, y que todos habían asumido que se trataba de valiosos artefactos por los que valía la pena luchar. Pero los arqueólogos Ortani lo habían estado estudiando con más detenimiento, y no se trataba solo de tecnología. Era un arma capaz de colapsar barreras dimensionales. Morrison sintió un escalofrío y preguntó qué significaba eso. Fallier respondió que no lo sabían con certeza. Pero la civilización precursora que lo construyó dejó advertencia sobre una amenaza proveniente de más allá del espacio normal y algo que existía en dimensiones paralelas a la suya. Esta arma estaba destinada a mantener a raya esa amenaza. Fallier hizo una pausa y dijo que la guerra les había impedido comprender o activar el dispositivo por completo. Y ahora que había llegado la paz, finalmente podrían estudiarlo adecuadamente, pero también podrían enfrentarse a la amenaza que estaba diseñada para contrarrestar. 2 meses después de haber comenzado el proyecto, Lisa le mostró a Morrison lecturas que evidenciaban distorsiones espaciales cerca del cuarto planeta y fluctuaciones en la estabilidad dimensional, y Morrison contactó al equipo de investigación conjunto que estudiaba el antiguo dispositivo. Lo que le contaron confirmó sus peores temores, pues el arma había permanecido inactiva durante milenios, mantenida en un bajo nivel de actividad debido a la guerra constante. La interferencia electromagnética, las descargas de energía y las disrupciones cuánticas de miles de años de combate habían creado un ruido que enmascaraba la señal del dispositivo. Ahora, con la paz, ese ruido había desaparecido, el dispositivo estaba despertando y algo lo notaba. Ryan revisó los datos con expresión sombría y dijo que, después de todo, la guerra no había sido en vano, ya que accidentalmente los había protegido de algo peor. Morrison dijo que necesitaban descubrir qué era ese algo, y rápido. La respuesta llegó 3 días después, cuando las barreras dimensionales se rompieron y naves de las 12 facciones, trabajando juntas, detectaron la intrusión simultáneamente. Algo vasto e incomprensible cruzó desde una dimensión paralela. La entidad desafiaba toda descripción, existiendo parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones que los sentidos humanos no podían percibir, irradiaba un hambre y una necesidad de consumir que trascendía la forma física. Y Lisa informó que el análisis preliminar sugería que se alimentaba de energía dimensional. El antiguo dispositivo fue diseñado para crear una barrera, pero requería una enorme potencia que la civilización precursora no podía sostener. Morrison se dio cuenta, con creciente horror, de que la guerra había estado generando esa energía en todos los disparos, explosiones y descargas de energía, que habían estado alimentando inadvertidamente la barrera. Morrison comprendió entonces que habían terminado la guerra y destruido la barrera, y que ahora la entidad era libre de entrar en su dimensión. Fallier dijo que muchos sugerían reanudar la guerra de inmediato para restaurar la barrera. Pero Morrison tenía una idea diferente. Morrison convocó una reunión de emergencia con todos los líderes de las facciones, y el ambiente era de pánico, con muchas voces exigiendo que reiniciaran la guerra de inmediato para restaurar la barrera que había mantenido a raya a la entidad durante milenios. Pero Morrison levantó la mano y dijo que no necesitaban volver a la guerra. Solo necesitaban replicar la energía que la guerra había estado generando.
Y trabajando juntos, podrían hacerlo mucho más eficientemente que luchando. Y Carax exigió saber cómo era posible. Morrison explicó que podían usar reactores de fusión, generadores cuánticos y paneles solares porque las 12 civilizaciones poseían tecnología avanzada de generación de energía. Y si aunaban recursos y conocimientos, podrían crear una red de centrales eléctricas que alimentaría el dispositivo de barrera continuamente y lo haría más resistente que nunca durante la guerra. La forma cristalina de Falier se iluminó y afirmó que sería una solución permanente basada en la cooperación, no en el conflicto. Morrison respondió afirmativamente. Pero necesitaban actuar con rapidez, pues la entidad ya estaba poniendo a prueba sus defensas. Lo que siguió fue la mayor operación coordinada de la historia. Un esfuerzo sin precedentes en la historia galáctica. 12 especies que habían sido enemigas durante 17.000 años. Trabajaban ahora codo con codo, en una carrera contrarreloj para construir una red eléctrica alrededor del antiguo dispositivo. Los ingenieros de FIC trabajaban junto a técnicos keterianos, los científicos Afradi colaboraban con investigadores Ortani y la humanidad coordinaba el esfuerzo. Cada especie aportaba su experiencia única, y la entidad seguía presionando contra las debilitadas barreras dimensionales, haciéndose más sólidas cada día. En varias ocasiones, la entidad logró atravesarlas, obligando a la flota combinada a enfrentarla en combate. Estas batallas eran diferentes a todo lo que Morrison había experimentado, porque la entidad no podía ser destruida de forma convencional, pero sí podía ser repelida en su manifestación, interrumpida por fuego concentrado. Lisa informó tras un enfrentamiento que sus armas eran efectivas, pero solo temporalmente, y que si la barrera no se reactivaba pronto, no podrían contenerla. Morrison le dijo que solo necesitaban ganar tiempo para que la red eléctrica estuviera terminada. 4 semanas después de la primera aparición de la entidad, la red eléctrica estaba completa y Morrison se encontraba en su puente de mando, rodeado de pantallas holográficas que mostraban el estado de cada central eléctrica. Representantes de las 12 facciones observaban con ansiedad cómo se realizaban las conexiones finales. Un ingeniero Kelter llamado Belcourt informó que se estaban activando, que el flujo de energía era estable y que el antiguo dispositivo respondía. Morrison observó en la pantalla cómo la energía inundaba el dispositivo y las barreras dimensionales comenzaban a estabilizarse. La entidad, al percibir lo que sucedía, realizó un último y desesperado impulso, y su forma creció hasta alcanzar proporciones aterradoras mientras intentaba abrirse paso por completo en el espacio normal. Morrison ordenó a todas las naves que concentraran el fuego y dieran tiempo a la barrera para que alcanzara su máxima potencia. 400 naves de 12 especies diferentes abrieron fuego simultáneamente, y la potencia de fuego combinada fue asombrosa, demostrando lo que estas civilizaciones podían lograr cuando trabajaban juntas en lugar de enfrentarse entre sí. La entidad se tambaleó y su forma se fragmentó bajo el ataque. Entonces, la barrera se activó por completo por primera vez en milenios. Y la entidad fue desarticulada en pleno apogeo, separándose su manifestación de su fuente dimensional. Lo que quedaba en el espacio normal se desintegró rápidamente, incapaz de sostenerse, y durante un largo instante reinó el silencio en todos los canales de comunicación antes de que, lenta y cautelosamente, comenzaran los vítores. Morrison sintió un gran alivio al darse cuenta de que lo habían logrado y la entidad había desaparecido y la barrera resistiría mientras la mantuvieran unida. 6 meses después, Morrison recibió una citación para comparecer ante la Asamblea Galáctica y viajó a su sede con Lisa y Ryan, sin saber qué esperar. La sala de la Asamblea estaba repleta de representantes de cientos de especies. Al entrar Morrison, se pusieron de pie y lo ovacionaron. La delegación humana estaba confundida hasta que el orador de la Asamblea tomó la palabra y explicó que Morrison había logrado lo que 17.000 años de guerra no habían conseguido. Al poner fin al conflicto, revelar una amenaza desconocida y demostrar que la cooperación era más poderosa que cualquier arma. El orador hizo un gesto hacia los representantes reunidos y dijo que las 12 facciones habían solicitado a la Asamblea la creación de una nueva entidad llamada Unión Cooperativa, y que unánimemente pedían que la humanidad fuera miembro fundador junto a ellos. Morrison miró a su tripulación, viendo reflejada su propia sorpresa en sus rostros, y preguntó por qué la humanidad, si aún eran tan nuevos en la comunidad galáctica. Kartak dio un paso al frente y dijo, porque los humanos fueron lo suficientemente insensatos como para intentarlo cuando todos los demás habían aceptado el problema como irresoluble. Kartak dijo que Morrison había visto un problema y se había negado a aceptar que no tenía solución, y que había estado dispuesto a arriesgarlo todo creyendo que la paz era posible.
Sus mandíbulas chasquearon en lo que Morrison ahora reconocía como una sonrisa de Vic. Y añadió que la galaxia necesitaba más de esa clase de insensatez. Y Falquier añadió su voz diciendo que Morrison les había enseñado a recordar algo que habían olvidado, que el propósito de la civilización no era derrotar enemigos, sino construir algo mejor juntos, y que esa lección valía más que cualquier territorio o recurso. Morrison sintió que se le humedecían los ojos, y pensó en el viaje desde una simple misión de reconocimiento hasta estar ante la Asamblea Galáctica. Y pensó en el riesgo que había corrido, en el farol que había usado y en la desesperada apuesta que pudo haber terminado en desastre. Pero, sobre todo, pensó en lo que la humanidad había demostrado, que ser nuevo no significaba ser débil. Y la inexperiencia podía ser una ventaja cuando significaba ver soluciones que otros habían dejado de buscar. Y a veces, lo más importante que se podía hacer era negarse a. Aceptaron que algo era imposible. Morrison Dijo en nombre de la humanidad que aceptaban y la asamblea estalló en aplausos. Pero Morrison apenas los oyó porque estaba pensando la entidad más allá de las barreras dimensionales, contenida por una red que representaba lo mejor de 12 civilizaciones trabajando juntas, y en lo cerca que habían estado del desastre y cómo éste solo se había evitado. Porque eligieron la cooperación en lugar del conflicto. Y al salir de la cámara, Lisa le preguntó en voz baja si creía que la entidad lo intentaría de nuevo. Morrison miró las estrellas, pensando en las vastas incógnitas que escapaban a la comprensión de la humanidad, y dijo, probablemente, pero la próxima vez estarán preparados y, lo que es más importante, no lo afrontarán solos. Ryan sonrió y dijo, la galaxia vio a la humanidad entrar en la zona de guerra, y cuando se marcharon, el enemigo había desaparecido más allá de todas las dimensiones, y una nueva era había comenzado. Y Morrison lo corrigió, diciendo, no solo una nueva era, sino una mejor. Porque demostraron que incluso la guerra más larga podía, y si alguien estaba dispuesto a dar el primer paso hacia la paz, Morrison pensó en la zona disputada que ahora era zona de cooperación, en las centrales eléctricas que zumbaban con energía, manteniendo la barrera firme, en las rutas comerciales que habían reemplazado las líneas de batalla y en los intercambios culturales que habían reemplazado las incursiones. Y pensó en cómo 12 especies que una vez intentaron destruirse mutuamente ahora, construían algo juntas que ninguna de ellas habría podido construir sola. Y se dio cuenta de que esto era lo que la humanidad había aportado a la galaxia, no tecnología superior ni poderío militar, sino simplemente la perspectiva fresca para observar un viejo problema y afirmar que tenía que haber otra manera. La galaxia había visto a la humanidad entrar en la zona de guerra sin esperar nada, porque los humanos eran jóvenes e inexpertos. ¿Y qué podían lograr? Lo que milenios de guerra no habían conseguido. Pero la humanidad había demostrado que a veces ser joven significaba desconocer lo que se suponía imposible. Y que la inexperiencia significaba no haber aprendido todas las razones por las que algo no se podía hacer. Y esa frescura significaba ver soluciones que otros, cansados o cínicos, ya no podían imaginar. Y ahora el enemigo había desaparecido más allá de todas las dimensiones. Y 12 civilizaciones estaban aprendiendo a vivir en paz. Y la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. No fue mediante la conquista, sino mediante la obstinada negativa a aceptar que la guerra era inevitable. Morrison estaba en la plataforma de observación de la recién establecida sede de la cooperativa y observaba naves de 12 especies diferentes moviéndose por el espacio en patrones coordinados. Eso habría sido impensable un año antes. Y a su lado, Lisa comentó que aún le parecía surrealista ver a antiguos enemigos trabajando juntos con tanta fluidez. Morrison asintió, pero dijo que esa era la clave de la paz. Una vez que la gente recordaba cómo lograrla, el viejo odio también comenzaba a parecer surrealista. Y la zona de guerra que había definido esta región durante 17.000 años se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano, reemplazada por algo que se parecía cada vez más a la esperanza. La red eléctrica que mantenía activa la barrera dimensional se había actualizado 2 veces. Desde su construcción inicial y ahora incluía sistemas redundantes y generadores de respaldo que aseguraban que la entidad más allá de las dimensiones jamás encontraría otra oportunidad para amenazar su realidad. Científicos de las 12 especies trabajaban en instalaciones de investigación conjuntas, estudiando el antiguo dispositivo y aprendiendo sobre la civilización precursora que lo había construido. Lo que estaban descubriendo era fascinante e inquietante a la vez, porque parecía que los precursores también se habían enfrentado a la entidad, y finalmente, habían sido destruidos por ella a pesar de su avanzada tecnología. Ryan fue a buscar a Morrison con la noticia de que se estaba estableciendo la primera colonia conjunta en un planeta que había sido uno de los campos de batalla más disputados, y que colonos de 6 especies diferentes vivirían juntos en una comunidad compartida. Morrison dijo que eso era justo lo que necesitaban,
porque la cooperación era más fácil cuando se tenían vecinos de diferentes especies y se les veía como personas, no como enemigos. Ryan sonrió y dijo que Morrison se había convertido en todo un filósofo desde que terminó la guerra. Y Morrison rió y dijo que solo era un capitán que tuvo suerte y se negó a aceptar la creencia popular de que algunos problemas no tenían solución. La creencia popular se había equivocado en muchas cosas, y Morrison había aprendido que la galaxia estaba llena de especies que habían existido desde hacía tanto tiempo. Habían olvidado cómo pensar de otra manera, y habían visto los problemas y los habían aceptado como características permanentes de la realidad en lugar de desafíos que superar. Y la juventud de la humanidad había sido su mayor ventaja porque los humanos aún recordaban que el cambio era posible, y que las cosas no tenían por qué ser como eran. Y esta perspectiva había sido más valiosa que cualquier arma o tecnología. Falier llegó para una reunión programada y su forma cristalina brilló con la luz que entraba por la ventana de observación. Le dijeron a Morrison que los Ortani habían completado su análisis histórico y confirmado lo que muchos sospechaban: que la causa original de la guerra había sido relativamente menor y probablemente se podría haber resuelto mediante la negociación. Pero el orgullo, el miedo y la falta de comunicación la habían agravado. Y una vez que comenzaron los combates, cada bando sintió que no podía ceder sin parecer débil. Así que siguieron luchando. Y después de unas cuantas generaciones, nadie recordaba por qué luchaban. Solo que estaban luchando. Y eso se convirtió en razón suficiente. Morrison dijo que esa era la tragedia de la guerra, que se volvía autojustificable, y cada nueva generación heredaba el odio sin comprender su origen. Falier Estuvo de acuerdo y dijo que los Ortani ahora les enseñaban a sus hijos sobre la paz y sobre cómo la humanidad les había mostrado un camino diferente. Morrison se sintió conmovido por ello y dijo que esperaba que esos niños crecieran en una galaxia donde la guerra fuera algo que leyeran en la historia, en lugar de algo que experimentaran. Falier dijo que ese era el sueño que todos compartían. Karak se unió a ellos y su enorme figura de Vix hizo que la plataforma de observación pareciera más pequeña. Le contó a Morrison que el ejército Vix se estaba reorganizando, pasando de ser una fuerza diseñada para la guerra perpetua a una centrada en la defensa y el mantenimiento de la paz. Muchos guerreros Vix tenían dificultades con la transición, ya que la guerra había sido su identidad durante incontables generaciones y ahora debían encontrar un nuevo propósito. Morrison sugirió que podrían ayudar a patrullar la barrera dimensional y protegerse de la entidad, ya que seguía siendo una amenaza real. Cartax asintió lentamente y dijo que eso podría funcionar, pues les daba un enemigo en el que centrarse y que todos coincidían en que debía ser combatido. Morrison se dio cuenta de que la entidad más allá de las dimensiones había ayudado inadvertidamente a consolidar la paz, pues les brindaba a las dos especies una amenaza común que trascendía sus antiguas rivalidades. Y a veces, la mejor manera de unir a antiguos enemigos era recordarles que existían peligros mayores y que juntos eran más fuertes que separados. La barrera dimensional era un símbolo perfecto de ello, ya que literalmente requería la participación de todos para mantenerla. Si alguna especie dejaba de contribuir, la barrera se debilitaría y pondría a todos en peligro. 6 meses después de que se estableciera formalmente la Unión Cooperativa, se llevó a cabo el primer ejercicio militar conjunto con naves de las 12 especies practicando maniobras defensivas coordinadas. Morrison observó desde su nave cómo tácticas que antes se habían usado unas contra otras ahora se empleaban en conjunto. La eficiencia fue notable, ya que cada especie aportaba diferentes fortalezas y, al combinarse, estas fortalezas cubrían las debilidades de las demás. Lisa comentó que esta flota probablemente podría manejar amenazas que habrían abrumado a cualquier especie por sí sola, y Morrison estuvo de acuerdo y dijo que ese era el poder de la cooperación. El ejercicio se interrumpió cuando los sensores detectaron lecturas inusuales en la barrera dimensional. Por un momento, todos temieron que la entidad estuviera intentando otra incursión. Pero la lectura se estabilizó. Y lo que revelaron fue algo inesperado: la barrera se estaba fortaleciendo por sí sola. El antiguo dispositivo, de alguna manera, estaba aprendiendo a ser más eficiente con la energía que recibía. Los científicos teorizaron que se trataba de una tecnología adaptativa que mejoraba con el tiempo, y que los precursores probablemente nunca la habían mantenido el tiempo suficiente para observar este efecto, ya que no podían sostener los requerimientos energéticos. Morrison comprendió que esto significaba que si mantenían la paz y la barrera, esta eventualmente requeriría menos energía y podría incluso volverse autosostenible con el tiempo. Esta fue una idea profunda, pues sugería que la cooperación literalmente se volvía más fácil con la práctica.
El esfuerzo inicial era lo más difícil, pero una vez que se ganaba impulso, los beneficios se multiplicaban. Esto era cierto para la barrera y probablemente también para la paz misma. La Asamblea Galáctica reconoció oficialmente a la Unión Cooperativa como una nueva entidad política y le otorgó un estatus especial como modelo para la resolución de conflictos. Otras regiones con disputas de larga data comenzaron a enviar observadores para aprender cómo 12 especies habían puesto fin a su guerra. Morrison realizó numerosas presentaciones explicando la estrategia, pero siempre enfatizó que la clave no radicaba en ninguna táctica ingeniosa, sino simplemente en la voluntad de intentarlo y en la negativa a aceptar que la paz era imposible. Muchos oyentes se mostraron escépticos, pero algunos parecieron genuinamente inspirados. Morrison recibió la noticia de que a la humanidad se le ofrecía un puesto permanente en el Alto Consejo de la Asamblea Galáctica, un cargo generalmente reservado para especies antiguas que habían viajado por el espacio durante millones de años. Y este honor era sin precedentes para la humanidad. Éramos una especie tan joven. Pero el orador de la Asamblea explicó que la humanidad había demostrado que la sabiduría no era solo una función de la edad y que, a veces, las perspectivas nuevas eran justo lo que necesitaban los viejos problemas. Y Morrison aceptó, en nombre de la humanidad, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lisa le preguntó a Morrison si alguna vez se había arrepentido de la decisión de entrar en la zona de guerra y arriesgarlo todo en una apuesta que podría haber fracasado catastróficamente. Y Morrison lo pensó detenidamente y dijo que no se arrepentía de nada porque, incluso si hubiera fracasado, al menos lo habrían intentado. Intentarlo siempre era mejor que aceptar la derrota antes incluso de empezar. Además, no había fracasado. Y eso era lo que importaba. Ahora, 12 especies estaban construyendo un futuro juntas, una antigua amenaza estaba contenida y la humanidad se había ganado el respeto y la amistad de toda la galaxia. La entidad más allá de las dimensiones permanecía atrapada tras la barrera y probablemente permanecería allí para siempre mientras la Unión Cooperativa mantuviera la red eléctrica. Y Morrison a veces se preguntaba si la entidad comprendía lo que había sucedido o si siquiera era capaz de comprenderlo, y si se sentía frustrada por la negativa de entrada a una dimensión que deseaba consumir. Estos pensamientos a veces lo mantenían despierto. Pero entonces recordaba la alternativa, una guerra que continuara eternamente y que la entidad, de todos modos, terminara por abrirse paso. Supo entonces que habían tomado la decisión correcta. Morrison miró las estrellas y pensó en cuánto había cambiado todo en tan solo un año, como la humanidad había entrado en la zona de guerra como ingenuos recién llegados y había salido como miembros respetados de la comunidad galáctica, como 2 especies habían aprendido a trabajar juntas y como una antigua amenaza había sido contenida mediante la cooperación. Y se dio cuenta de que por esto sería recordada la humanidad, no por descubrir nuevos mundos ni por construir grandes naves, sino simplemente por tener el valor de enfrentarse a un problema imposible y afirmar que no era imposible.